Nos vamos al Ministerio del Trabajo. ¿Por qué? Julio, pues nos vamos al Ministerio del Trabajo porque recientemente esta cartera emitió una circular en la que indica que los pactos colectivos o planes de beneficio que ofrecen a algunas empresas a los trabajadores no sindicalizados, pues impiden el nacimiento de organizaciones sindicales, lo que ha generado gran preocupación pues en los trabajadores del país. Recordemos que el pacto colectivo es un acuerdo que se celebra de manera escrita entre trabajadores no sindicalizados y sus empleadores para regular temas relacionados con el contrato de trabajo. Y por ende tenemos en línea al viceministro de Trabajo, al señor Edwin Palma. Bienvenido a W Radio, viceministro, y por favor explíquenos cuál va a ser entonces el futuro de estos pactos colectivos. Bueno, muy buenos días para Julio, para todo su equipo de trabajo y para todas las quisiera indicar que obviamente el Ministerio del Trabajo sí ha emitido una circular recientemente en este sentido, dirigida a todos nuestros inspectores a nivel nacional, pero también a los empleadores, a los trabajadores, explicando cuál es el entendimiento que tenemos de estas personas frente a los pactos colectivos y a los manuales de beneficios. Estos pactos colectivos han sido entendidos no solamente por nosotros, sino por la OIT, por la OCDE, por el gobierno de Canadá, por el gobierno de Estados Unidos, como un instrumento que impide el nacimiento de organizaciones sindicales, que impide el crecimiento de organizaciones sindicales y que incluso ha llevado a que organizaciones sindicales existentes terminen acabadas. Viceministro, discúlpeme, lo interrumpo, vamos a repetir la llamada. Entiendo que Cristian Quela acaba de aterrizar, entonces está en un aeropuerto y el sonido es un poco malo, pero Julio, el tema es muy grave porque, como venía diciendo el viceministro, esta circular limitaría la creación o el ofrecimiento de estos pactos colectivos para los empleados que, como por ejemplo yo, no estamos y no somos miembros de un sindicato. No, delicadísimo, claro. Porque muchísimas de las empresas ya tienen pactos colectivos suscritos. Exacto. Con sus trabajadores, y quitarle el piso legal a esos pactos pues podría generar una crisis poderosa. Lucas, y recordemos que estos pactos colectivos lo que permiten es organizar incentivos, primas extralegales, en fin. Viceministro, lo tenemos nuevamente. Por favor, siga con su explicación para responder a los trabajadores del país. Bueno, señalaba, qué pena con ustedes, ahí por la señal, señalaba que estos pactos colectivos han sido entendidos tanto por la OIT como por la OCDE, como por el gobierno de Canadá y el de Estados Unidos, comunistas. Viceministro, y mire, ustedes expiden esto por medio de una circular, y hablemos de la legalidad de la circular, porque muchos expertos nos dicen que este tema se debió haber legislado en el Congreso y no expedido de manera unilateral por ustedes en el Ministerio. ¿Viceministro? Está peor la señal. Sí, está peor. Se nos fue la señal, pero importantísimo ver qué dice el gobierno frente a este tema, que es uno de los que más preocupa a los empresarios y a los trabajadores no sindicalizados en el país. No, y pues que, como le decía Lucas, es que allí se definen los incentivos, primas extralegales, bonificaciones para los empleados que no hacen parte de un sindicato. Es que le quiero poner un ejemplo a los oyentes. Por ejemplo, yo no estoy sindicalizada, aunque pareciera a veces, pero y si yo no me quiero sindicalizar, significa que yo ya no voy a tener derecho a todas estas primas, a todos estos acuerdos de los que habla Cristian. Es un tema muy complicado. Sí, que tendría que usted, Violeta, entonces meterse a un sindicato para poder iniciar esas negociaciones, que además recordemos que estos pactos colectivos son los que realizan las negociaciones. Nuevamente, viceministro, lo seguimos escuchando porque está muy mal la comunicación. Sí, hablemos sobre la legalidad de esta circular, viceministro. Bueno, la circular, como todo el mundo sabe, son instrucciones que se dan a los funcionarios administrativos de rango inferior sobre la interpretación de una norma. Lo que estamos diciendo nosotros, no sé si me alcanzaron a escuchar, es que estos pactos colectivos o estos manuales de beneficios o planes voluntarios de beneficios, que materialmente son iguales según la jurisprudencia colombiana, se han convertido en instrumentos para impedir el nacimiento de organizaciones sindicales, obstaculizar su crecimiento e incluso acabar organizaciones sindicales. No solamente lo hemos dicho, lo estamos diciendo nosotros esta circular, lo hizo la Comisión de Expertos de la OIT, lo dijo la OCDE, una vez nosotros llegamos o nos incluimos a esta organización, pero también lo ha dicho el gobierno de Canadá, incluso el Plan de Acción Laboral en el marco del Tratado de Libre Comercio. Hemos recibido en el año 2022, lo que lleva este gobierno, 3 visitas del
representantes norteamericanos y nos han preguntado siempre por los pactos colectivos. Entonces lo que estamos diciendo nosotros, a pesar de que existen la norma, estos pactos colectivos, estamos dando una instrucción sobre cómo investigar estos pactos colectivos, porque a pesar de que son legales, generalmente estamos encontrando que se crean con el propósito de impedir, obstaculizar el derecho a la asociación sindical. Pero señor viceministro, hacer esto mediante una circular no podría violar el derecho constitucional de negociación colectiva y derogar implícitamente el artículo 481 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿No cree usted que hacer esto a través de una circular y no de una ley, de una reforma laboral, pues puede generar un problema jurídico grande? No, de ninguna manera. El artículo 400, incluso así arranca la circular, dice, nosotros reconocemos que el artículo 481, que esperamos modificar en la reforma laboral de este año, está vigente. Sin embargo, existen estos instrumentos que deben ser investigados de tal manera. Por ejemplo, hemos encontrado que en el marco de una negociación colectiva con una organización sindical surge curiosamente un pacto colectivo negociado con trabajadores no sindicalizados. Encontramos recientemente uno en el sector panicultor. Eso es una conducta sospechosa y le estamos diciendo a los inspectores, por favor, investiguen esa conducta sospechosa. Por eso, partiendo de que existe en los pactos colectivos o se permite la coexistencia con las convenciones colectivas, estamos dando indicios sobre cuándo pueden ser contrarios al derecho a asociación. Pero, viceministro, con esta circular ¿no están entonces ustedes generando un ambiente de presunción de ilegalidad de una figura que está permitida por la Constitución y la ley hoy? No, incluso en la circular hablamos de presunción, que hay una presunción cuando hay organizaciones sindicales, porque lo que dice la doctrina internacional del trabajo es que cuando hay organizaciones sindicales no debería haber un pacto colectivo o un manual de beneficios o un plan voluntario de beneficios como estos que estamos señalando aquí. No lo decimos nosotros, lo dice la doctrina internacional del trabajo de reiteradas formas, todos los años, año tras año, ha dicho la Comisión de Expertos, el Comité de Libertad Sindical, no pueden existir pactos colectivos cuando hay organizaciones sindicales. Viceministro, pero entonces miremoslo desde el otro punto de vista. ¿Cómo se le va a dar garantía a los trabajadores que no quieren hacer parte de un sindicato ni quieren estar sindicalizados, pero quieren igualmente hacer parte de las negociaciones laborales de su empresa? Insisto, a usted y a todo el equipo de trabajo y a la audiencia, sin duda alguna. Un trabajador no sindicalizado, un grupo de trabajadores no sindicalizados pueden presentar un pliego y negociar verdaderamente con su empleador tendiente a la construcción de un pacto colectivo, siempre y cuando dentro de esa empresa no haya organización sindical que tenga más de la tercera parte de los trabajadores afiliados en esa empresa, como lo señala la norma. Pero como lo decimos en la circular, debe haber realmente una negociación, una puja de intereses. ¿Qué estamos encontrando en la práctica? ¿O qué sucede por regla general? Que lo que hay es una adhesión a un plan de voluntario de beneficios, a un pacto colectivo que no se negocia en la práctica y que simplemente se hace, como hemos encontrado en algunas empresas, con el propósito de que no nazca una organización sindical. Incluso hemos encontrado en algunas empresas donde le prohíben expresamente al trabajador o se configura una justa causa para terminar el contrato de trabajo afiliarse a una organización sindical. Eso no puede existir en un mundo, pues obviamente democrático y que está hoy cada día, de acuerdo a los estándares internacionales, obligado a respetar el derecho de asociación sindical positivo. Viceministro, usted antes de llegar al gobierno fue el presidente de la USO, tal vez el sindicato con más poder en todo Colombia. ¿Esta circular no estaría beneficiando a los sindicatos y tal vez creando o generando una discriminación a los empleados que no se quieren sindicalizar? Miren, es muy importante esa pregunta, porque la circular incluso señala, los trabajadores sindicalizados no están en la misma condición de los trabajadores no sindicalizados. No es un invento nuestro, es una decisión de la Corte Suprema de Justicia que lo ha dicho de forma reiterada. ¿Por qué? Porque el ordenamiento jurídico internacional y nacional favorece el derecho a asociación positiva, el derecho a sindicalizarse. Y claro, está favoreciendo a las organizaciones sindicales, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque nuestra obligación proteger y promover el derecho a asociación, no solamente en el marco de la Convenio 87 de la OIT, del artículo 39 de la Constitución, sino también de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, lo decimos con toda claridad, claro que esto busca promover el derecho a asociación. Señor viceministro, le cambio el tema para que hablemos ahora de la circular de función pública con la cual se busca empezar a acabar
con esa cantidad de personas que cumplían labores misionales en el sector estatal, pero que estaban contratados vía contrato de prestación de servicios, porque las críticas han seguido, más aún en un año electoral, más cuando se ha dicho que hay 4 meses para que las entidades del orden estatal empiecen el proceso ya de vinculación de estas plantas temporales para reemplazar a los contratos de prestación de servicios. Hay quienes incluso alertan sobre una situación de inestabilidad laboral que se le estaría dando a quienes hoy son contratistas, además de la incertidumbre que existe sobre la posible realización de esa vinculación con la presteza que está señalando Función Pública. En el Ministerio del Trabajo, ¿qué van a hacer para proteger a tantas personas que están hoy preocupadas porque dicen, en 4 meses me voy a quedar sin contrato y nadie me va a garantizar nada? No, mira, yo creo que lo primero mensaje que podemos enviar es de tranquilidad. Todo cambio genera este tipo de incertidumbres, todo cambio genera algún tipo de resistencia, que es lo que estamos viendo. Estamos articulando entre el Departamento Administrativo de la Función Pública, incluso Colombia Compra Eficiente, estamos articulando con el Ministerio del Trabajo para que este tránsito hacia la formalización en el sector público se haga de la manera más adecuada posible, que el Estado siga funcionando y que obviamente cumplamos esa promesa que dijimos es formalizar el empleo en el sector público para dar ejemplo y poderle decir al sector privado, oiga, también formalicen sus trabajadores, porque tenemos muchos trabajadores del sector privado en la informalidad. Sí. Entonces, nosotros queremos enviar un mensaje de tranquilidad, estamos articulando, queremos hacer un proceso de forma tranquila para que, insisto, muchos de esos trabajadores prestadores de servicio que en efecto están siendo encubierta su relación laboral, es decir, prestan personalmente el servicio, están subordinados y reciben una remuneración, puedan ser vinculados de forma directa a las plantas de las diferentes entidades. Los que prestan su servicio de forma autónoma, independiente, como está prevista en la ley, como está garantizado, seguirán siendo contratistas del Estado. El contrato de prestación de servicio no se va a acabar per se. Pero ese es el análisis que estamos haciendo en este momento. Pero esos contratos de 4 meses no hacen más vulnerables precisamente a los trabajadores, no los hacen más extorsionables y precarizan aún más su situación laboral. ¿No le parece que eso puede generar el efecto totalmente contrario al que se está buscando? No, mire, vea, insisto, el tránsito genera siempre este tipo de incertidumbre, por decirlo así, pero hoy, en el mes de enero, en la segunda semana de enero, hay muchos contratistas del país trabajando gratis. Casi 1 o 2 meses para que les puedan dar un contrato decente por el resto del año. Es decir, esa es la precariedad laboral que nosotros queremos acabar y que el presidente de la República y este gobierno se ha comprometido. Por eso estamos en ese tránsito. Puede que esos 4 meses, como lo ha señalado la misma ministra de Trabajo, como lo acompaña la Procuraduría recientemente, no sean lo suficientes, pero pues obviamente estamos en la disposición de revisar el asunto, pero con el compromiso verdadero de que queremos es formalizar el empleo y llevar trabajo decente al sector público. Edwin Palma, viceministro de Trabajo, gracias por acompañarnos en W Radio. Muchas gracias a ustedes. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.